El Frente Oriental. La batalla de Brody. Segundo episodio. Día 25 de junio. La caída de Lutsk. La división motorizada soviética número 215 se había trasladado hacia el oeste el día anterior mientras se desarrollaba la batalla de Vinnytsia y se preparó para atacar a las fuerzas alemanas en Volodymyr-Volynski desde el norte. La división del coronel Barabanov completó un viaje de 120 kilómetros a lo largo de la ruta desde Rozhizhche, Kovel y Turisk hasta el pueblo de Verba, donde su vanguardia, formada por el regimiento 711 de fusileros motorizados del coronel Slatkov, capturó las alturas. Durante las primeras horas del día 25 de junio, tomaron posiciones y se prepararon para atacar al enemigo a las 0400 horas después de un bombardeo planeado de artillería de 15 minutos. Los alemanes, por su parte, estaban al tanto del movimiento de la división motorizada número 215 y rápidamente movieron a la división de infantería 298 para contrarrestar el ataque soviético, anticipando así el movimiento del Ejército Rojo. Al amanecer, los alemanes atacaron con un fuerte apoyo de artillería y de aviación, lo que obligó a los soviéticos a ponerse a la defensiva para luego retirarse hacia el norte detrás del río Turia. Estas acciones fueron las últimas previstas en el contraataque del segundo escalón del quinto ejército soviético contra los alemanes. Después de la batalla y de la derrota de Vinnytsia, los restos de la 19ª División Acorazada Soviética se retiraron al área al este de Torchen y se defendieron, ya sin ningún tanque, del ataque de la 14ª División Panzer. Después de 36 horas de confusa lucha, la 14ª División Panzer, ahora apoyada también por la 13ª División Panzer, flanqueó a los soviéticos y corrió hacia el río Styr. Esto obligó al general Potapov a abortar su ataque y retirarse para evitar ser flanqueado a su vez. Por ello, la división de fusileros 135 se retiró del pueblo de Torchen para no ser flanqueada, porque la 13ª División Panzer, dirigida por el Generalleutnant Friedrich Wilhelm von Oetkirch-Umpanzen, lo rebasó y luego capturó Lutsk, tras ganar una fugaz batalla con la división motorizada soviética 131, que estaba dirigida por el Polkovnik Kalinin. La división motorizada 131 se encontraba muy extendida a lo largo de un frente de hasta 20 kilómetros, lo que significa que había una baja densidad de hombres y potencia de fuego, y la 13ª División Panzer derrotó así fácilmente a la dispersa división motorizada. Al sudeste de Lutsk, en el camino a Dubno, elementos avanzados de la 11ª División Panzer Fantasma se enfrentaron con una compañía de tanques perteneciente a la 40ª División de Tanques Soviética, que defendía el estratégico pueblo de Mlynov con la ayuda de un regimiento de la División de Fusileros 228. Después de la batalla, los soviéticos retuvieron el pueblo de Mlynov, pero el destacamento de tanques soviético había perdido 11 tanques T-26 y 2 T-38, y otros 3 tanques T-26 necesitaban reparación. Confusión soviética en Brody. El 8º Cuerpo Mecanizado de Ryabyshev finalmente llegó a la escena y al final del día se concentró en el área alrededor de la ciudad de Busk, al suroeste de Brody, para el contraataque planeado.
El simple movimiento y traslado de las fuerzas mecanizadas soviéticas era en estas fechas una gesta casi heroica y muy difícil de conseguir. Cito al comandante del mismo octavo cuerpo mecanizado, el general mayor Dmitry Ivanovich Ryabyshev. Alrededor de la segunda mitad del 25 de junio nos desplegamos al noroeste de Brody. Durante la marcha de 500 kilómetros, el cuerpo perdió hasta la mitad de sus tanques más antiguos y una parte sustancial de su artillería y cañones antitanque debido al ataque aéreo enemigo y a las averías mecánicas. Todos los tanques que aún estaban en servicio también requirieron diversos grados de trabajo de mantenimiento y no eran así capaces de operar en largas distancias. Por lo tanto, el cuerpo se encontró en un estado drásticamente debilitado antes del inicio de la contraofensiva. Fin de la cita. La 10ª División de Tanques recibió una orden el día anterior que decía: en vista de la aparición de tanques enemigos en el área de Berestechko y los bosques al oeste, sostenga firmemente el área de Brody con una división motorizada. Ataque y destruya los tanques y tanquetas enemigos en la dirección de Berestechko y hágalo en cooperación con el octavo cuerpo mecanizado que se acerca a la zona de Brody. Así, y con la 37ª División de Tanques cubriendo su posición desde el oeste, la 10ª División de Tanques marchó hacia Brody a las 07:00 horas. Pero para hacer esto, y debido a órdenes contradictorias, la división se trasladó primero al sur y luego al este hasta Brody. Hizo así una marcha de 45 kilómetros hacia el sur y finalizó el primer tramo del viaje al amanecer del día 25 de junio. La orden se llevó a cabo finalmente tras completar una marcha de 105 kilómetros los días 24 y 25 de junio sin participar en la batalla. Así se perdieron 2 días enteros debido al pánico que surgió por la irrupción de los alemanes. La completa falta de inteligencia fiable produjo órdenes contradictorias que desperdiciaron un tiempo y recursos muy valiosos. En este día, los elementos mecanizados del 26º Ejército tuvieron suficientes problemas para moverse al área de concentración designada para el contraataque en Busk. Las razones fueron: falta general de combustible, de repuestos, averías de los tanques y vehículos y un gran atasco de tráfico. Había un gran problema de logística e infraestructura muy claro y grande que obstaculizaba la movilidad y la eficacia de combate de todas las unidades. Día 26 de junio. La carrera hacia el río Styr. Así, el 26 de junio, el primer grupo Panzer del Generaloberst Paul Ludwig Ewald von Kleist había cruzado el río Styr, capturado Lutsk, rechazado 2 ataques soviéticos a sus flancos y posicionado para su avance a través de Rivne y la antigua línea de defensa Stalin de 1939 en el camino a Kiev, que era el centro industrial y político de Ucrania. Una gran parte del quinto ejército soviético estaba presa del pánico y trataba desesperadamente de huir a la orilla oriental del río Styr, o bien estaba enzarzado en un feroz combate con los alemanes. El mando del quinto ejército, mientras se trasladaba a un nuevo puesto de mando durante la noche, presenció escandalizado la retirada de unidades de las divisiones 135 de fusileros, 19ª División de Tanques y el Regimiento de Artillería 460 del 27º Batallón. El torrente de personas, carros, automóviles y armas se precipitó a lo largo de la carretera a Rivne, y solo la enérgica intervención de los oficiales del cuartel general del ejército y personalmente del propio general Potapov detuvo esta huida y el pánico, que también afectó parcialmente a la división motorizada 131 y elementos dispersos del flanco derecho de la división de fusileros número 228. Al 26º Cuerpo de Fusileros soviético
Solo le quedaba parte de la división de fusileros 135 que intentaba organizar una defensa en el río Styr entre las ciudades de Lutsk y Dubno. Las otras dos divisiones de este cuerpo, las divisiones de fusileros 87 y 124, estaban ya detrás de las líneas enemigas tratando de regresar a territorio amigo, aunque solo 200 soldados lo lograrían 4 días después. El 22º Cuerpo Mecanizado se encontraba en un estado similar. La 19ª División de Tanques no tenía tanques. La 41ª División de Tanques está muy al norte, defendiendo la ciudad de Kovel, y la División Motorizada 215 se encontraba en un estado muy disminuido tras su contraataque, tratando de defender la línea del río Styr junto con la División de Fusileros 135 que hemos mencionado anteriormente. Kirpanos suelta los tanques. Para entonces, el general Kirpanos había podido reunir 3 nuevos cuerpos mecanizados: el 8º, el 9º y el 19º. Desafortunadamente para los soviéticos, los 3 cuerpos de fusileros en la reserva del frente, que se suponía que se unirían a la contraofensiva, pues todavía no habían llegado al frente, dejando 4 cuerpos mecanizados incompletos para atacar sin apoyo de infantería. Solo para ilustrar la falta de transporte móvil del cuerpo mecanizado soviético, el general Rokossovsky tuvo que requisar hasta 200 camiones civiles para llevar a su 9º cuerpo mecanizado de la reserva al área de concentración designada antes del ataque, e incluso así llegó muy justo de tiempo. Los cuerpos mecanizados 9º y 19º atacaron desde el norte y desde el nordeste. En el flanco sur, el comandante de las tropas blindadas de Kirpanos, el general mayor Rodion Nikolayevich Morgunov, debía coordinar el 8º y el ya debilitado 15º cuerpo mecanizado. Ambos flancos recibieron apoyo aéreo, pero en este, como en muchos otros casos, los oficiales de Estado Mayor soviéticos demostraron ser demasiado inexpertos para coordinar el apoyo a los tanques. La Fuerza Aérea Soviética, conocida por sus siglas en ruso VVS, envió los aviones disponibles para apoyar la ofensiva. El alto mando alemán estimó que el número total de aviones soviéticos en el área del Grupo de Ejércitos Sur era de alrededor de unas 1.200 máquinas. Las pérdidas fueron altas en ambos lados, la Luftwaffe y la VVS, pero de todos modos, la Luftwaffe tenía una superioridad aérea casi completa. Se estima que alrededor de 2.000 tanques y cientos de aviones chocaron en el área de Dubno solo en este día, en un frente de 70 kilómetros de amplitud. Los alemanes ganaron al final, ya que estaban coordinados, sus tanques tenían radios y podían comunicarse entre sí y dar y recibir fuego de apoyo, tanto de la Luftwaffe como de la artillería, que también era mejor, pero que sobre todo estaba disponible en el lado alemán. También eran unidades más móviles las alemanas, ya que muchas unidades soviéticas tenían poco combustible, municiones y repuestos. Muchos tanques soviéticos simplemente se averiaron y no hubo piezas de repuesto para repararlos. La pinza en el norte, de Lutsk a Dubno. Las divisiones de tanques del 9º Cuerpo Mecanizado de Rokossovsky, la 20ª y 35ª, acababan de llegar al área al nordeste de Mloniu. Su división motorizada 131 todavía estaba dispersa después de perder Lutsk el día anterior, y se encontraba ocupada tratando de mantener y defender un frente muy amplio de hasta 20 kilómetros en la orilla oriental del río Styr. Desde Rozhizhe, en el norte, en una línea que corre hacia el sudeste por detrás de la ciudad de Lutsk al este y hacia la ciudad de Ostrozhets al sur. El 19º Cuerpo Mecanizado de Feklenko estaba al sur de la fuerza de Rokossovsky y se movió hacia el suroeste, hacia Dubno.
tenía dos divisiones de tanques, la 40ª y la 43ª. A las 11:00 horas, elementos del regimiento de tanques soviéticos 79 y la 228 División de Fusileros, situados en Mloniw, fueron atacados por una fuerza conjunta de combate o Kampfgruppe de las divisiones de infantería alemanas 111, 299 y la 13ª División Panzer en un combate que duró todo el día. Movimientos de flanqueo alemanes. Además, y muy preocupante para el 19º Cuerpo Mecanizado Soviético, la 13ª División Panzer alemana se abrió paso por el frente en la línea entre las divisiones Panzer 40 y 43, hacia el pueblo de Moshchev, de 8 a 12 kilómetros al nordeste de Mloniw, y rebasó así el flanco izquierdo de la 40ª División Acorazada, aislándola de su vecina, la División Acorazada 43. Al sur, algunos de los elementos de la 11ª División Panzer Fantasma de Krüvel, organizados en el Kampfgruppe Angern, rebasaron el flanco izquierdo de la 43ª División de Tanques Soviética, al sur de Dubno, y se apresuraron a la ciudad de Mizok-Izdalbuniw, en el camino a Ostrog. Al final del día, los batallones de motociclistas del Kampfgruppe Angern habían desalojado a los exploradores soviéticos de la División de Fusileros Motorizados 109 y se habían apoderado de la ciudad de Ostrog. El resto de la 11ª División Panzer planeaba atacar desde Dubno hacia el nordeste, amenazando con capturar Rivne y así aislar a los tanques soviéticos atacantes. Se enfrentó al 19º Cuerpo Mecanizado del General Mayor Nikolai Feklenko. Se trataba de unidades del 43º Regimiento de Fusileros Motorizados de la 43ª División de Tanques, con el apoyo de un pelotón de tanques y una batería de artillería del regimiento. Los elementos de avanzada se enfrentaron así en una aldea cercana a Dubno. Según el informe de batalla alemán, la aldea de Molodov-Tretia fue tomada, pero se perdieron 3 tanques en el combate. La principal fuerza soviética se enfrentó así solo a un Kampfgruppe del 15º Regimiento de la 11ª División Panzer, ya que el Kampfgruppe Angern fue enviado lejos, hacia el este, en la carretera a Ostrog, y al final del día ya estaba ubicado a 5 kilómetros al oeste de la aldea de Mizok, 20 kilómetros al noroeste de Ostrog, y como vimos acabaría capturando la ciudad. Por lo tanto, cuando la ofensiva de la 43ª División de Tanques Soviética hacia Dubno comenzó a las 14:00 horas, 2 divisiones de tanques incompletas chocaron. En la batalla por Dubno, los alemanes tuvieron ventaja en el apoyo de artillería. Eso se debió a que el 43º Regimiento de Artillería soviético se estaba moviendo hacia el frente remolcado por tractores a 6 km por hora, por lo que no estaba listo para participar en esta batalla. Después del enfrentamiento inicial en Molodava-Tretia, el ataque soviético a Dubno se lanzó con 2 tanques KV, 2 tanques T-34 y 75 tanques T-26. La batalla de Dubno. La 43ª División de Tanques atacó con tanques T-34 y KV en el frente y los tanques ligeros T-26 detrás de ellos. El ataque soviético inicial fue inicialmente exitoso, principalmente gracias a los tanques T-34 y KV, como podemos leer de un testimonio alemán que dice: los rusos intentaron abrirse paso en todas partes y a veces crearon situaciones realmente críticas. Poco tiempo después del ataque por el flanco, los rusos lograron bloquear el camino a Ostrog. La batalla duró 4 horas en la que los soviéticos intentaron entrar en Dubno desde todas las direcciones posibles. Sin embargo, no pudieron consolidar su éxito inicial, después de que los alemanes volaron los puentes que conducían a la ciudad, bloqueando así la entrada de los tanques soviéticos. 128 soldados murieron, 2 tanques T-34 y KV se perdieron, y 15 tanques T-26, incluidos
4 tanques lanzallamas también se perdieron en esta batalla. La pinza sur, de Brody a Berestechka. El otro lado del ataque de pinza soviético lo inició el 8º Cuerpo Mecanizado al sur de Berestechko. Se encontró con una fuerte resistencia de la 57ª División de Infantería y la 16ª División Panzer, y perdió el 50% de sus tanques, principalmente por ataques aéreos, artillería, pantallas antitanque y también sencillamente por averías de tanques al moverse. Algunos de esos tanques se perdieron en el intento de atravesar los muy numerosos pantanos de la región. En cualquier caso, el 8º Cuerpo Mecanizado hizo retroceder 10 kilómetros a la 57ª División de Infantería alemana. Los informes vespertinos al alto mando alemán mencionaron los éxitos soviéticos locales, pero no mencionaron ninguna crisis de importancia. Por otra parte, el informe del 8º Cuerpo Mecanizado soviético fue el siguiente. A las 09:00 horas, el cuerpo no había tomado completamente su posición de partida para el ataque, ya que la 7ª División de Fusileros Motorizados aún se encontraba en los bosques al noroeste de Brody, moviéndose sobre terrenos difíciles. Las divisiones de tanques 34 y 12, con solo del 40 al 50% del equipo de combate, operaron como una fuerza de choque y lanzaron una ofensiva en la dirección general de Berestechko. Las tropas ubicadas en el área de Brody a Berestechko atacaron a las unidades defensoras de la 16ª División Panzer, pero encontraron una resistencia bien organizada por el enemigo, que estaba cubriendo un río pantanoso, probablemente el río Slonivka, al este de Brody, que era intransitable para los tanques, y el enemigo estaba destruyendo todo lo que podía ver desde la posición defensiva del río. Zapadores de la 12ª División de Tanques construyeron un puente y a las 11:00 horas cruzaron el río Slonivka y alcanzaron las posiciones de artillería del enemigo, capturando las alturas al norte de Leshnu, una aldea ubicada al norte de Brody y 12 kilómetros al sur de Berestechko. La división destruyó 3 baterías y 4 tanques enemigos al final del día. El Starshий Leutnant Gerdiev sorprendió a un batallón de motociclistas alemanes y lo destruyó, junto con su tren de artillería y de bagaje. En esta batalla, la 12ª División de Tanques sufrió pérdidas de personal y material. 8 tanques fueron destruidos, 2 tanques se perdieron al atravesar un pantano, y todos, absolutamente todos, los tractores del regimiento de artillería y la mayoría de las dotaciones de los cañones fueron destruidos y murieron por el ataque de aviones enemigos. La 34ª División de Tanques atacó al enemigo en dirección a Berestechko y al final del día capturó el área alrededor de las aldeas de Komarivka, Hoten y Rybkiv. La división destruyó 3 baterías, 2 batallones de motociclistas y capturó 2 cuarteles generales de batallón y 4 tanques enemigos. Después de encontrar una fuerte defensa antitanque en el área de las aldeas de Rybkiv y Tesluhiv, la división detectó un gran movimiento de Tesluhiv a Kozen de hasta 100 vehículos de transporte y de tanques, así como hasta 100 tanques en los bosques cercanos a Antonivka. El comandante de la división, temiendo mucho por su flanco derecho, concentró la división en los bosques al sur de Hoten. En los combates de este día, la 34ª División de Tanques perdió 5 tanques, de los cuales 4 tanques fueron destruidos por el enemigo y un tanque que se incendió. La 7ª División de Fusileros Motorizados, a las 13:00 horas, atacó al enemigo en el sector de las aldeas de Borduliki, Stanislavchek, Monastirok, pero no tuvo mucho éxito en esta batalla y permaneció en la línea ocupada inicialmente hasta el anochecer. Antes de que comenzara el ataque, partes del cuerpo a lo largo de todo el frente y en toda su profundidad fueron fuertemente bombardeadas desde el aire. El ataque de los aviones alemanes continuó durante todo el día. Como hemos visto, hasta el 50% de la fuerza inicial se perdió por diversos motivos, entre ellos el ataque de la Luftwaffe.
y la falta de repuestos y el combustible, ya que el cuerpo mecanizado había realizado marchas de hasta 500 kilómetros debido a órdenes contradictorias. La Luftwaffe infligió el mayor daño a las unidades de la 12ª División de Tanques, ya que muchos vehículos de transporte con municiones y tanques de combustible fueron destruidos, incendiándose y explotando. Al final del día, las divisiones de tanques 12ª y 34ª habían avanzado de 10 a 15 kilómetros, lo que obligó a los alemanes a ceder terreno. Las pérdidas soviéticas fueron relativamente pequeñas en tanques. Sin embargo, las divisiones se vieron obligadas a pasar a la defensiva después de que los alemanes renovasen sus ataques por la noche. El 15º Cuerpo Mecanizado, vecino del 8º por la izquierda, no pasó a la ofensiva ese día, y nuestra aviación en el campo de batalla no apoyó en absoluto las acciones del cuerpo. Así acaba el informe. Por los informes del 15º Cuerpo Mecanizado de ese día, sabemos que a las 18:00 horas, 18 aviones enemigos sometieron el puesto de mando del cuerpo a intensos bombardeos. El comandante Ignatius Ivanovich Karpiezo resultó gravemente herido. El mando fue asumido así por el subcomandante de cuerpo, el Polkovnik Ermolaev. El informe del comandante del 15º Cuerpo Mecanizado indica que durante la incursión, el batallón de artillería antiaérea de 10 milímetros derribó 7 aviones alemanes. Pero, contrastando la lista alemana de pérdidas del 55º Escuadrón de Bombarderos, se incluyen solo 2 aviones perdidos en el área. Uno, el del Leutnant Helmut Stock, no regresó, y el segundo fue derribado por fuego antiaéreo. El comandante de la tripulación y el artillero del bombardero resultaron heridos. Entonces, parece ser que un avión fue derribado y el otro resultó gravemente dañado y finalmente no regresó. En cuanto a la 7ª División de Fusileros Motorizados, atacó a los alemanes en el sector de las aldeas de Borduliki, Stanislavchek y Monasterok, en el bosque al noroeste de Brody. Pero sus acciones, como hemos visto, no tuvieron mucho éxito y la línea del frente se mantuvo sin cambios en este día. Y así estamos, una vez más, al final del episodio. Sin embargo, la pregunta permanece. ¿Fue Brody más grande que Kursk? Espero que estéis en el próximo episodio, donde veremos cómo los soviéticos aprendieron sus primeras lecciones en la Blitzkrieg y algunos generales dieron a los alemanes un gran susto y serias heridas de guerra. Y por cierto, el alto mando sugiere que comentéis y deis un me gusta y os suscribáis si así lo consideráis justo y necesario para que este canal crezca. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí.